Fernando Sánchez, gracias por estar. No, gracias a vos por invitarme. A ver, semana con muchas novedades en el caso de la ruta del dinero K. Hoy vimos, lo pasó Telenoche, esta ruta que unía el sur con Chaco. ¿Cómo es esto? A ver, de esas escuchas aparecen dos cosas que para el común de la sociedad parecen increíbles. La primera es que haya camiones cargados de plata, ilegales obviamente, que atraviesan el país y todavía no se sabe. Máquinas niveladoras donde iba la plata. Claro, lo que se necesitaba era una excusa para decir que se transportaba algo que no era, que se transportaba plata en efectivo. Ese es el tema. Pero podemos imaginarnos todo lo que es un camión cargado de plata y que no es de un banco, es de una persona que obviamente lo transporta de esa manera porque es ilegal. Si no, uno hace una transferencia electrónica. La segunda cuestión que realmente da miedo y dimensiona el estado de degradación de la Argentina es que esos que hablaban se suponía que eran una pyme ilegal que formaban parte de la policía, de la fuerza de seguridad, que le alquilaban la protección para determinados ilícitos. De hecho, recordemos que esta escucha se da en el marco de una investigación de narcotráfico. Efectivamente. No se da en el marco de intercepciones telefónicas en el caso Lázaro Báez, no. Es derivado de otra causa, es decir, fuerzas de partes de la fuerza de seguridad que tienen sus kioscos poderosos, pesados, vinculados al narco, vinculados a la protección personal del crimen organizado, etcétera, etcétera, y de eso es lo que hablaban, se alquilaba la fuerza de seguridad. Dígame, ¿qué unía Río Gallegos con Chaco? Mucho. Digo, si nosotros desde que venimos investigando, cuando Lilita decía el modelo que trae Néstor Kirchner a la nación es el modelo Santa Cruz. ¿En qué consistía en un principio? Después quedó chico ese modelo. Era obra pública obviamente con empresas asociadas que básicamente eran suyas de una o de otra manera, o asociado Néstor Kirchner con esas otras empresas, y explotación del juego de azar. Por eso Cristóbal López, por eso Lázaro Báez. Sí, señor. Obviamente no solo estas personas, sino que otras personas más, un selecto grupo de empresarios de la nueva burguesía empresarial kirchnerista, diversificaron los negocios, porque la nación daba, y sobre todo en los años que llovían dólares, la nación daba para mucho. El petróleo, las estaciones de servicio, las empresas distribuidoras y transmisoras de energía eléctrica, el agro. Todos ellos son multimillonarios en tierras y en explotaciones agropecuarias, Lázaro, Cristóbal, etcétera. De ahí se convierte electroingeniería de hacer casas a construir grandes obras civiles. Entonces digo, ese era el modelo Santa Cruz extrapolado a la nación. ¿Y qué es lo que descubrimos nosotros? Que los unía mucho. Cuando Austral Construcciones se crea, Austral Construcciones es la empresa de Lázaro Báez. La empresa madre del grupo de Lázaro Báez, ¿no? Luego fueron muchas otras, que básicamente lo que hacían era apretarlas y ahogarlas a otras empresas constructoras para poder comprarlas o asociarse en UTE, obviamente con el beneficio para Lázaro Báez y Néstor Kirchner. Quienes conforman la estrategia comercial de Austral Construcciones son del Chaco, son de Resistencia. Julio Mendoza, que ayer o anteayer, ya no recuerdo porque los días son, como vos decís, muy... Sí. Casanelo le dicta no solo el procesamiento, sino el embargo por 100 millones. Y es el presidente de Austral Construcciones y es el apoderado además de Austral Construcciones. Es decir, sí, tiene mucho que ver. Ahí está el La tercera es una empresa bastante grande en el norte, yo soy de Resistencia, conozco bastante el Chaco, Corrientes, una empresa bien tradicional del Chaco, Biancalani, que la terminan también comprando en alguna parte no reconocida y en otra sociedad de UTE, pero en realidad formaban todos parte de la misma cartelización de la obra pública que idea desde el Estado Néstor Kirchner y Julio De Vido. Nunca hay que olvidarse de Julio De Vido. Julio De Vido con Néstor Kirchner y con el secretario de Obra Pública es el que diseña los mecanismos que fueron cambiando a su vez a lo largo de los 12 años de esta piratería maximizada, para poder apropiarse de grandes cantidades de plata. ¿Usted cree que, partiendo el ciclo kirchnerista en dos, ¿usted cree que el ciclo de Néstor Kirchner fue una parte del montaje del sistema y el largo ciclo de Cristina, digamos, una especie de distribución de ese sistema, o que siguió la acumulación? No, siguió, definitivamente. Siguió, y yo diría que se incrementó, porque si bien Néstor se muere, queda Cristina con 2 mandatos, queda Julio De Vido. Queda Cristóbal López, queda Lázaro Báez. Lázaro Báez en realidad no es un personaje menor, obviamente todos lo conocemos, claro. No tiene poca plata, tampoco tenía poco poder.
es el testaferro de la familia Kirchner, y ese era el problema. Y uno dice, la discusión es, ¿Cristina tenía que ver, es responsable o no? Mire, fue presidenta 2 mandatos, fue 8 años presidenta. Fue 8 años y firmó decretos, distribuyó obra pública. La obra pública que ya había sido denunciada por sobreprecios, por ampliaciones de obra no reconocida, por pago de certificados sin que se lleven adelante, por lo que estamos contando de las asociaciones no reconocidas de las empresas, es decir, por la apropiación de los recursos públicos. Entonces, en un principio parecía que el de la idea y la responsabilidad era Néstor y Julio De Vido, y que Cristina después no tenía nada que ver. Bueno, pero Cristina se termina peleando con Lázaro Báez por la plata, no por la purificación del sistema. Se termina peleando por la plata. Dígame, y lo termina ensartando a Máximo Kirchner, dicho muy vulgarmente, perdón la expresión. Dígame, ¿qué papel en el sistema cumplía Ricardo Echegaray? Porque Ricardo Echegaray acaba de ser citado por el juez Casanelo, se le acaba de prohibir la salida del país y es nada menos y nada más que el hombre que debe auditar el 2015 de Cristina y obviamente este gobierno de aquí en adelante. ¿Cuál era el papel de Echegaray? Hoy es el titular, hay que decírselo a la gente, porque algunos todavía no lo deben saber, es el titular de la Auditoría General de la Nación. Es decir, es inaceptable que Ricardo Echegaray, teniendo un pedido de indagatoria para los primeros días de mayo por la ruta del dinero acá, y 2 pedidos de fiscales por otras 2 causas. Chicone, el fiscal Dilero, claro, le pide al hijo, hace varios años ya que lo cita indagatoria, y es clave Echegaray para la concreción del fraude de Chicone. Es clave. Como también fue clave Ricardo Echegaray para la defraudación al fisco de 8.000 millones de pesos de Cristóbal López, que termina siendo tramitado en la causa que Elisa Carrió y un conjunto de diputados, entre los que estaba yo en el año 2008, iniciamos, que se fue la denuncia por asociación ilícita, evasión agravada y otros delitos que se investigaban. Lo habíamos denunciado, Ricardo Echegaray. ¿Por qué? Porque el financiamiento del grupo de Cristóbal López, amén de los beneficios que le daba el Estado de muchas maneras, una de ellas era el beneficio fiscal que les dio Ricardo Echegaray. La pregunta que vos hacés, ¿qué rol ocupaba? Cuando los organismos de control, y la AFIP es un organismo inmenso de control, vos imaginate que detecta inmediatamente las inconsistencias patrimoniales, detecta las maniobras de evasión o elusión tributaria, sobre todo de grandes contribuyentes. Todos estos son grandes contribuyentes. ¿Qué hacía Ricardo Echegaray? ¿Los detectaba y los denunciaba, como hizo Abad con Escanca? ¿Por eso le pegaron una patada a Néstor Kirchner? No, todo lo contrario. Cuando se empezó a denunciar la fuente de factureros en Bahía Blanca, la factura trucha, la usina de factura, Ricardo Echegaray fue y la desarmó. Desarmó. ¿Qué hizo Ricardo Echegaray? Puso a su segundo para que técnicamente le enseñe a Lázaro Báez y al grupo de Austral Construcciones cómo disimular ese desastre indisimulable. Por eso no es difícil de imaginar... El segundo de Echegaray. El que volaba en los aviones de Lázaro Báez con el hijo de Lázaro Báez, Martín Báez. Si alguien se pregunta, ¿qué hacía el segundo de la AFIP subido a un avión con el hijo de Lázaro Báez, yendo directamente para allá, en los momentos en los que empezaban a investigarse, o que deberían haberse empezado a investigar, las contabilidades de todo el grupo empresario y la vinculación, porque Otesur también estuvo denunciado por nosotros en el año 2008, es decir, vuelvo a decir, no zafa ninguno. Uno quisiera que las cosas se cortaran en algún nivel de responsabilidad, pero no zafa ninguno, ni la presidenta, ni su hijo, ni el diputado hoy Julio De Vido, mucho menos todos estos. Y yo creo que algunos de estos, que fueron testaferros, socios y vinculados directamente, socios en lo formal, están mucho más cerca de la ley del arrepentido que de lo que fueron siempre, socios y encubridores. Lázaro Báez está cerca de la ley del arrepentido. Y lo bueno es que puede contarle a los argentinos dónde está la plata, cómo recuperarla, cuál fue la lógica de robo. Y lo bueno es también que van a dar la posibilidad de que puedan ir presos, entre ellos Julio De Vido, porque ninguno de los funcionarios públicos tienen la ventaja de la ley del arrepentido. O sea, la tienen que pagar. Dígame, cortita, súper... ¿Usted cree que hay plata en lugares ocultos? ¿Acá en la Argentina o que está afuera? En todos lados, mucha. Así como cuando nos preguntaban por qué maniobras, de qué manera, en qué modos de transporte, todos. El delito, cuando es grande y cuando tiene una dimensión que a uno le cuesta imaginarse un camión lleno de plata ilegal cuesta, pero sí, es en aviones, es a través de camiones, es a través de financieras, SGI, Chueco, es todo eso. ¿Dónde está la plata? Está en campos, está en empresas, está en efectivo en el exterior, está en efectivo acá.
La pregunta es, ¿por qué no se allanan las propiedades? ¿Por qué no se verifican las contabilidades de las empresas? Porque si uno mira las 122 fojas de Casanelo del otro día, dice, estos señores gastaban más de lo que ganaban. Sí. Pero no dice, Austral Construcción y el grupo empresario es el beneficiario ilegal de lo que Julio De Vido y Néstor Kirchner firmaban. Decía muy poco de eso. Gracias, diputado. No, gracias a vos.